Así Vamos en Salud es un observatorio que, además de hacer seguimiento, busca formar y capacitar mejor a la ciudadanía sobre los temas relacionados con el sistema de salud. Comenzamos hoy con una serie de conversatorios con expertos del sector y nos acompaña en esta ocasión el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a quien le agradecemos su presencia y le damos la bienvenida. Ministro, una primera pregunta sobre el tema de la ley estatutaria. En estos días un taxista me preguntó, bueno, esa ley realmente, ¿qué problemas nos va a solucionar? ¿Nos va a quitar las colas? ¿Nos va a permitir acceder más rápidamente a medicamentos? Para esa población específicamente, ¿cuál es la expectativa que pueden tener de la ley estatutaria? Yo creo que es una buena pregunta del taxista porque es lo que espera la gente. Pero antes de responderla directamente, yo quisiera señalar lo siguiente que creo que es importante para la pedagogía de todos. Las leyes estatutarias no son comunes. Yo estuve hablando con un ex magistrado que me dijo, esta es la primera y única ley estatutaria de un derecho social fundamental en el mundo. Y por eso el debate que estamos teniendo yo creo que es importante. Y por eso la pedagogía es fundamental. Yo diría lo siguiente, nosotros tampoco podemos, ya respondiendo la pregunta del taxista, podemos caer en una suerte de fetichismo legal. Una ley por sí misma, así sea una ley innovadora como esta, no nos va a resolver todos los problemas. Y el tema de las colas tiene que ver, por ejemplo, con temas de capacidades estructurales, por ejemplo, de médicos especialistas que la ley no resuelve de manera inmediata. Lo que la ley nos va a garantizar es coherencia, sostenibilidad y protección a los derechos de la gente. Y digo coherencia por un aspecto fundamental, que también tal vez es conceptualmente la principal innovación de la ley. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en sus aspectos esenciales, queda incorporada en la legislación. Antes de la ley estatutaria, por un lado iba la jurisprudencia, por otro lado teníamos las leyes. Yo creo que esa coherencia, esa capacidad de tener un plan de beneficios definido de manera diferente, algunos artículos específicos, por ejemplo, aquel que dice que la política farmacéutica tiene que ser una política de Estado, aquel que obliga y reitera la atención de urgencias como una obligación de todas las IPS del país. Yo creo que eso le ayuda a la gente. Pero yo quisiera resaltar la coherencia como una de las innovaciones fundamentales. Ministro, el presidente el 16 de febrero, cuando sancionó la ley, dijo, se acabó el paseo de la muerte. ¿Qué deben hacer las EPS, las clínicas, los hospitales, a partir de esta ley estatutaria? El presidente dijo eso haciendo alusión al artículo que convierte en una obligación la atención de urgencias, no solamente la atención inicial, donde hubo una innovación, pero yo no quisiera poner todo el énfasis ahí, porque yo creo que la ley tiene un contenido donde obliga a todo el mundo, a los principales agentes del sistema, a las IPS, a las EPS, a los médicos, a los pacientes incluso, y a la industria farmacéutica nacional e internacional, a tener ese objetivo. Aquí nos da un norte, una protección del derecho. O sea, yo creo que la ley es un punto de llegada. La ley es un norte, la ley es una forma de unos principios que todos tenemos que generar. Y aunque tiene algunos artículos de aplicación inmediata, yo quisiera verlo como eso, como un objetivo común. Si yo digo punto de llegada, eso puede interpretarse como que, bueno, que la ley no está cambiando nada, aunque quisiera decir algo sobre el tema del plan de beneficios en un minuto. Pero yo quiero rescatar ese elemento importante de la ley como la posibilidad de un punto de encuentro y una recuperación de la confianza en el sistema, digámoslo claramente. El valor simbólico de la ley yo creo que es importante en este momento para el sistema de salud. Pero a la luz de esa respuesta, ministro, los planteamientos que han hecho algunos en torno al plan de desarrollo, y si el plan de desarrollo está en contravía o no de la ley estatutaria, como han argumentado algunos, ¿usted qué respondería a eso? Yo respondería con un no, y respondería que los argumentos que yo he oído, francamente, Augusto, son equivocados y reflejan una especie de reflejo ideológico, sin ningún tipo de sustento. El plan de desarrollo, por ejemplo, tiene 3 artículos que desarrollan la política farmacéutica y que son fundamentales para hacer sostenible el plan de beneficios nuevo basado en exclusiones, más implícito que explícito. Sin esos artículos de política farmacéutica sería difícil tener sostenibilidad. La ley tiene un artículo que nos obliga a desarrollar modelos de atención, que es fundamental para construir equidad.
para decir, mire, el modelo de atención no puede ser el que quiera la EPS, tenemos que tener unos modelos bien definidos que todo el mundo debe cumplir en 3 ámbitos diferentes: ciudades grandes, ciudades intermedias y nuestras zonas más dispersas rurales. Eso lo dice el plan de desarrollo y eso es compatible exactamente con la ley. Yo incluso, ley estatutaria, yo incluso vería el plan de desarrollo como un desarrollo, cabe la redundancia, de la ley estatutaria. Ahora, hoy en un foro, el doctor Roberto Esguerra planteó la necesidad de ponerle límites a los beneficios. Lo dijo explícitamente en un foro, señaló esa necesidad. ¿Cómo se hace para que la población entienda que eso realmente se requiere? Yo creo que tenemos que hacer pedagogía con la población, tenemos que hacer pedagogía con el cuerpo médico y con los medios de comunicación, donde muchas veces no se entiende que tienen que existir límites razonables, y yo enfatizaría esa palabra razonable. Ningún sistema de salud, por ejemplo, puede incorporar las nuevas tecnologías, las innovaciones, como lo ha venido haciendo Colombia, todas sin orden, sin capacidad de discernimiento y en algún momento de nuestra historia reciente a cualquier precio, pagando los precios más altos del mundo. A mí me preocupan ciertas interpretaciones expansivas de la ley estatutaria, donde dice es cada médico quien va a definir en su relación con el paciente el plan de beneficios. Yo creo que la ley estatutaria también nos está diciendo aquí tenemos que tener un doble compromiso ético, incluso para los médicos especialistas. Uno con el paciente, pero otro también con los recursos públicos que son de todos, porque Colombia tiene esta ley estatutaria, tiene un sistema de salud muy judicializado, parte de la ley estatutaria es respuesta a eso, y tiene un gasto de bolsillo muy bajo. Y yo creo que esa es una labor pedagógica importante, que la ley estatutaria en ese artículo de autonomía médica también hace un llamado a la autorregulación y al buen cuidado y al buen uso de los recursos públicos. Sin esto, Augusto, será muy difícil que estos objetivos, que son objetivos ambiciosos de la ley estatutaria, se cumplan. Muchas gracias, ministro.